Bueno, bienvenidos. Periplat junto a Bafisi ha gestionado este panel donde vamos a analizar la crítica de cine, la crítica audiovisual en perspectiva a los nuevos consumos y debatir entre todos diferentes perspectivas tanto de consumo audiovisual, piénsense también ustedes, cómo están viendo últimamente series, películas o cualquier consumo que tengan de contenido y cómo ustedes consumen crítica, si la consumen desde recomendación previo a ver cualquier película, serie, etcétera, o si se encuentran viendo posterior a ver una serie, o si ven videos reacciones o cómo actualmente consumen crítica. Para eso vamos a conversar con... ahora los voy a ir presentando. Disculpen si no se escucha tanto. A mi lado tengo a Juan Pablo Cinelli, crítico y escritor en Página 12 y Tiempo Argentino. Crítico de cine, periodista especializado en el área cultural, forma parte del staff de crítica cinematográfica de Página 12 desde 2006 y es subdirector de la sección Cultura en Tiempo Argentino que integra desde 2010. Luego tengo a Canela Rodríguez Fontao, crítica y investigadora académica, es licenciada en Artes Combinadas de la Universidad de Buenos Aires, docente y crítica de cine, codirige la Mostra Cinéfiga, espacio de análisis, escritura y formación del cine de terror, especializado en el trabajo de mujeres. Es investigadora del grupo Grite, que perteneciente al Instituto de Artes de Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ahí empezó a bajar un poquito. Federico Karstulovic, director cinematográfico de FUC, Fundación Universidad de Cine, licenciado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, director de fotografía, egresado de SICA, guionista egresado de Escuela Guionarte, docente de guión, diseño y producción y teorías de visión de la Universidad del Cine desde 2007, dictó seminarios de guión en el Centro Cultural San Martín, crítico de cine profesional desde 1999, participó en publicaciones como El Amante de Cine, Otros Cines, Otro Campo, Veo y actualmente dirige y edita la revista especializada Perro Blanco. Luego, Natalia Maldini, actriz, productora, youtuber y profesora de danzas contemporáneas graduada de la Escuela de Danzas de La Plata. Forma parte hace 20 años de la compañía teatral Vuelve en Julio, con la cual ha realizado giras nacionales y por el extranjero. En 2022 estrenó la película Algo pasó en Año Nuevo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la cual protagoniza y produce. Y en su canal de YouTube supera los 100.000 suscriptores con la serie Natalia lo arruina todo, donde realiza vlogs y análisis de producciones audiovisuales. Y por último, Rodrigo Fonseca, crítico y programador de festivales internacionales brasileño, nacido en Complexo do Alemão y criado en Morro de Adeus en Bom Suceso, Brasil. Crítico de cine, reportero, guionista, investigador y dramaturgo. Escribe todos los días para Correio de Mañá y colabora en el sitio web portugués Cinema, así como la revista electrónica portuguesa Metrópolis. Y aquí en Bafisi es uno de los jurados de las películas a selección. Bueno, para comenzar, quería consultarles cómo están consumiendo contenido audiovisual estos últimos años. Primero para verse como espectadores y después para analizarlos como críticos. No sé quién. Bueno, como espectador y como consumidor, los medios con los que habitualmente me acerco al cine son como ver proyecciones, aunque debo reconocer que la pandemia también me ha afectado a mí y en la instancia de asistir a una sala, a compartir con otros espectadores esa experiencia, también se ha visto mutilada de alguna manera. Y por otro lado, a partir de las plataformas, de las distintas plataformas, las que puedo pagar, y
voy a hacer la confesión, a través de actividades delictivas que no se deben recomendar en estos espacios. Esos son los medios por los cuales accedo a las películas que veo, o series. Bueno, en mi caso es más o menos compartido. Creo que hay un privilegio del consumo de películas que están circulando ilegalmente en aguas no legales. Pero también, o sea, uno no puede esquivar de lo que se propone en las plataformas para ver, de lo que aparece en el cine y uno quiere ir a ver al cine. Pero en términos generales, mis consumos están como muy mediados por la búsqueda ilegal de información. A ver, en mi caso tengo algunas diferencias con eso. Sigo consumiendo todavía mucho en cine. Creo que es una de las prácticas que tenemos por ahí los críticos de cine como una constante. Pero más allá de eso, la pandemia obviamente aceleró todo el proceso de consumo hogareño, eso sin lugar a dudas. Y creo que hay toda una suerte de consumos justamente subterráneos que hacen que sea muchísimo más estimulante que obviamente la dependencia de las plataformas. Así que en alguna medida las plataformas no deberían ser limitantes con eso. Sea recomendable o no decirlo en público. Yo también comparto las formas que están comentando acá. Además, soy de La Plata, vivo en esa ciudad y gestioné un espacio cultural en la ciudad y hay mucha movida de ciclos y me gusta también participar, contribuir también a la gestión de esos espacios culturales, que es muy platense, para sumar también como otro espacio donde se comparte. Y soy muy dealer también de la piratería, soy la dealer de todos mis amigos y amigas de las películas piratas. Bom, buenas tardes, perdão por mi portunhol salvaje de Rio de Janeiro. Vou falar em português, vocês me desculpem, mas meu camarada aqui vai traduzir. Eu venho de um país que tem um culto à dublagem. Eu sei que a maioria das pessoas vai passar a me odiar aqui agora, porque a dublagem é considerada meio que um ser, uma cultura abjeta para muita gente. Mas para um país com o nível de pobreza do Brasil, a dublagem é uma maneira de inclusão. Eu estou citando ela aqui porque eu vejo muito filme em várias formas, em festivais, em streamings, em DVD ainda tem, mas eu nunca abandonei a TV aberta, onde a dublagem é uma forma de arte. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu acho que muitas vezes a gente esquece que os dubladores são grandes atores e atrizes e têm um papel fundamental para levar cultura, sobretudo para canteiros da América do Sul, da América Latina como um todo, onde as pessoas ainda padecem do analfabetismo. Eu venho de uma família de mãe e pai analfabetos que só me deram a oportunidade de ir ao cinema porque eu tinha uma televisão em casa que passava filmes americanos, italianos, franceses, argentinos em português. Então eu acho que é importante frisar que qualquer pensamento, a meu ver, para pensar o futuro e o presente da crítica, deve considerar formas de inclusão. E a dublagem é um exercício de inclusão. Bueno, ¿qué tal? Acá Rodrigo nos comenta de que en Brasil es una tierra en la cual el doblaje es utilizado bastante común y que también es utilizado como un medio de inclusión. Ya que ante la enorme analfabetización que tiene el país, es una gran respuesta para que el cine continúe siendo una inclusión y que pueda llegar en las casas de las familias. Con toda la experiencia de que sus propios padres eran analfabetos y con el doblaje pudieron compartir y seguir amando el cine y que él vivió eso bastante. Eso. Está bien. Y con eso también los incluyo a ustedes. ¿Cómo se vieron consumiendo contenido audiovisual en un comienzo? ¿Qué es lo que los hizo, no sé, desear después formarse en estudios audiovisuales y desde dónde lo disfrutaban desde un comienzo? Bueno, mi vínculo con el cine es un vínculo de vida, digamos. Algunos de mis primeros recuerdos son estar en el cine con mi mamá, acá a unas cuadras en el cine de Los Ángeles, viendo las películas
las películas de Disney, el cine histórico que pasaba las películas de Disney en Buenos Aires. Así que para mí el cine forma parte de mi vida sentimental, de mi educación sentimental y de mi educación formal también, porque nada, siento que el cine te aporta también una forma de mirar al mundo. La forma en que miras el cine es una educación para la forma en que uno mira el mundo. Si uno mira el cine con la intención de encontrar algo más que una historia que se termina con la palabra fin en los últimos fotogramas. Así que nada, mi vínculo con el cine pasa por ese lado, todavía pasa por ese lado, así lo viví como cuando era hijo con mi madre, así lo viví cuando siendo adolescente pude ir solo con mis hermanos al cine, y así lo viví también como padre y como pareja en este momento. Son instancias en las que yo comparto con las personas que quiero diferentes propuestas que dicen algo, que me dicen algo, que nos dicen algo y que me gusta compartir con las personas. Y bueno, después está el trabajo, por supuesto, donde uno está obligado a ver cosas que van incluso más allá de su interés, o que amplían tu interés, porque a veces enfrentarse a una película de una forma azarosa, digamos, en el trabajo, cuando repartimos las películas con nuestros compañeros en página, decimos, bueno, yo quiero esta, bueno, a vos te toca esta, a vos te queda esta. Y a veces uno se enfrenta a cosas a obras de las que desconoce todo, y a partir de ahí aparece la sorpresa, el aprendizaje, y ahí es cuando el cine vuelve a aportarte algo nuevo, algo distinto que te permite crecer, volver a crecer. Bueno, en mi caso, el amor al cine surge desde la prohibición de mis padres de ver películas de terror, y eso hizo que quisiera consumir obsesivamente películas de terror, y terminó de alguna manera convirtiéndose en un hábito, ¿no? Ver una película era ver una película de terror de manera obsesivo-compulsiva. Eso terminó como llevándome a una necesidad de poder charlar de eso que había visto, porque empezaba a darme cuenta que una vez que la película terminaba, que es un poco lo que decías vos antes, quedaban cosas dando vueltas y necesitaba sacarlas del cuerpo, y se terminó convirtiendo en lo que quise estudiar y en lo que estudié y en lo que sigo haciendo todos los días, y me hace feliz, ¿no? Como esta necesidad de poder expandir el universo de la película y vivir un rato más ahí adentro. A ver, en mi caso, como buena parte de los que nacimos en los 80s, por ahí mi relación con el cine no comienza estrictamente con el cine, sino con el cine en televisión. Creo que hay una lógica destacable del cine en televisión, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión azarosa del cine en televisión, que supone una relación como muy linda y muy íntima con lo que se ve. Contrario a eso, sí, después yo creo en algún lugar de mi cabeza, mi vieja dice que no, pero yo creo que sí. En algún lugar, a los 8 años me fui a ver al cine que estaba a 4 cuadras de casa, Quién engañó a Roger Rabbit, en una época en donde supuestamente un chico de 8 años no debería poder entrar a ver quién engañó a Roger Rabbit. Para mí sí, me dejó ahí en algún momento en el cual tenía que hacer algo, sí, y eso yo lo recuerdo como primera experiencia en el cine. Pero la realidad es que las primeras experiencias fueron en televisión, después eso se amplió el cine, y a partir de un determinado momento dije, sobre cada una de las cosas que vea voy a escribir, y decidí escribir más o menos sobre 1200 cosas en un año, y esa fue más o menos mi primera relación con la crítica de cine. Comparto también la relación con la tele. Tenía una tía que tenía una grabadora de VHS que nos grababa las películas que pasaban en la tele. Entonces tengo un montón de películas con pedazos de publicidad o de cine shampoo con los fragmentitos. Pero sí, también a través de la televisión. Después sí estaba la ceremonia de ir al cine. Pero en lo personal, que a mí un poco me da hasta un poco de pudor participar de esta charla, después dije, no, bueno, voy a hacerlo, pero yo no me siento crítica de cine, sino que me siento actriz, realizadora, trabajo delante y detrás de cámara, y de algún modo terminé hablando muchísimo de cine por la pasión que me lleva, porque amo el cine desde muy chica.
y me sucedía que en los 90s no tenía ni demasiados referentes en mi infancia, ¿no? O en mi adolescencia, ni tampoco había el acceso a cámaras como para yo pensar en soñarme como realizadora, como directora, como productora. Y eso aparece mucho después. Yo arranqué haciendo teatro. En realidad, entonces, mi primera conexión es con el teatro. A partir de la posibilidad de tener una cámara en el celular con mi grupo de amigos, con los cuales tenemos un grupo de teatro y con los cuales hicimos muchas producciones audiovisuales, y en La Plata sucede que nos cruzamos todos con todos. Ahí empecé a conectar más con la realización y de repente un día en pandemia me encontré hablando un montón de cine y tengo este lugar que a veces me cuesta decir, bueno, sí, soy una divulgadora, comunicadora, hay un montón de gente que me dice que ve lo que recomiendo, entonces bueno, me toca hacer cargo también, pero bueno, me siento más identificada con el ser actriz o ser productora que con crítica. Yo voy a perder la vergüenza e intentar hablar mi portuñol salvaje para facilitar la vida de todos. Como ven en las noticias de Brasil, principalmente de Río de Janeiro, donde vengo, hay siempre actividades muy violentas de la policía. Siempre. Cuando era niño, tenía unos 7 años, la policía entró en el lugar donde yo vivía, que era como una ocupación de inmigrantes portugueses que vivían casi en una forma de ilegalidad, personas analfabetas como eran mis padres. Y yo era muy niño, muy pequeño, y para eso fue casi como una película de horror, porque como mi padre no tenía documentos legales, la policía era muy violenta contra él. Una de las tardes donde yo vi esta violencia, en la tele pasó una película que cambió mi alma y mi vida, que se llama Rocky, un lutador, con Sylvester Stallone. Una película más que Sylvester Stallone, de John G. Avildsen, un gran director que no es tan hablado como merecía. La experiencia de ver una persona pobre condenada a la invisibilidad, como el Garanhão de la Filadelfia, el luchador de Sylvester Stallone, cambió mi percepción de la esperanza en un lugar de suburbio pobre como yo vivía. Aquel momento yo decidí, yo voy a estudiar eso, yo voy a estudiar cine. Y en aquel momento yo era un niño con problemitas, probablemente de 7 años, y en aquel momento yo decidí que el cine sería mi vida y por eso estoy acá con ustedes. Se entiende perfecto, ¿eh? Gracias. Yo le voy a preguntar a él también cuál es. Bueno, parte de cómo quería empezar desde ese lado era, y en esto soy levemente autorreferencial, como mi experiencia con cine fue mucho videoclub. Por ejemplo, yo vengo más de ese lado, que no entiendo por qué yo vivía en un barrio chico de San Miguel, que había varios videoclubs en la zona, pero sí, mi consumo de crítica en un comienzo, porque viví, no sé, en mi casa no me dejaban tocar el diario por las dudas que se lo desarme, fue con los críticos de la tele. O sea, yo tenía más referencia desde ahí y después formándome, conocí después a quienes fueron más críticos desde gráfica. ¿Ustedes cómo han consumido crítica entre su formación y la actualidad? Bueno, a mí, si bien, como decía recién, mi vínculo con el cine empieza con mi madre muy chiquito. Hablo de la década de los 70 para poner en claro las diferentes formas de comenzar en el cine que tenemos, ¿no? Son diferentes décadas en las que la cultura en la que se podía acceder a las películas era muy distinta. Digamos, el cine estaba... Digamos, la televisión creció mucho como forma de acercarse al cine en los 80 y en los 90. Y mi forma de acceder a la crítica también, contaba esto porque en un momento determinado en mi familia ya fue económicamente inviable poder acceder al cine en las salas. Entonces desde los 4 o 5 años hasta mis 16 no fui al cine, dejé de ir al cine. Y mi forma de ver películas era leer crítica. En mi casa se leía el diario Clarín
Así que yo crecí viendo las películas a través de lo que contaban los críticos, a través de, recuerdo la firma de Vinelli, por ahí porque se parecía a mi apellido, entonces me identificaba con él. Pero mi experiencia cinematográfica pasó por ver o por leer cómo los relatos cinematográficos se desarrollaban a partir de la mirada de otro. Y creo que eso me empujó un poco a querer yo también participar de ese ejercicio de ver y contar, de ver y escribir, de ver y analizar lo que uno ve para compartirlo con otros y nada, con esa fantasía de que del otro lado hay alguien que te lee, porque siempre es una fantasía, ¿no? Es muy raro que cruzarse con alguien que te ha leído y que te diga, che, es realmente raro, mucho más ver que alguien está leyendo digo, para los que escribimos todavía en medios que aún se consumen menos, pero en papel. Yo nunca en mi vida vi a alguien leyendo mis críticas en el subte, por ejemplo. Pero está esa fantasía, ¿no? Y esa fantasía que en mí está alimentada desde esa experiencia infantil, que es mi primer acercamiento a lo que es el desarrollo de la crítica. Bueno, en mi caso no tengo críticos o no tuve críticos de referencia a los que iba siempre que quería como encontrar una opinión sobre las películas. Mi camino es como un poco diferente. Hubo momentos en los que por ahí estaba más cerca de eso y me interesaba muchísimo lo que se hacía en El Amante, porque sentía que iba como muy en contra de todas las otras cosas que se estaban haciendo. Y después con el correr del tiempo, como por ahí mi enfoque es un poco más teórico de análisis, siempre hubo autores de referencia que me interesaron y a los que recurro. Y hoy estoy como un poco más ecléctica y busco muchas cosas en internet, me peleo con gente que no conozco, leo cosas que están dando vueltas, o sea, me interesa como ir viendo cosas así como de manera muy azarosa y muy espontánea. Pero siempre voy un poquito a la teoría porque es el lugar donde me siento más segura. A ver, en mi caso personal me pasó una cosa con la crítica a la cual le tengo que agradecer ahora después de muchos años a mi media hermana, que en una ocasión se le ocurrió muchos años atrás, después ella no teniendo tanto vínculo con el cine, comprar un par de números del Amante porque escribía como medio raro. Cuando empecé a leer El Amante, inicialmente lo hice durante 6 años y después empecé a participar ahí desde el año 2000 hasta su cierre. Entendí una cosa que después yo vi en otros lugares, excediendo El Amante, que tiene que ver con que la crítica es una disciplina estética, ¿sí? La crítica no es un lugar en donde nosotros venimos a recomendar cosas para que ustedes vean, sino que es una continuación. Esto en algún momento lo dijo, no me acuerdo si Sarsaney, Luc Mouliet o quién lo dijo, pero en algún lugar lo leí. La crítica tiene que ser una continuidad, ¿sí?, de lo que nosotros estamos viendo en las películas. Si funciona de esa manera, la crítica está funcionando. Si es recomendador, sí, para recomendadores pueden tener cualquier otra cosa. Y ahí se van a dar cuenta dónde está la diferencia entre reseña y crítica. Y hago una aclaración que no lo había mencionado antes. Me parece muy importante hablar de si es crítica de cine, si es crítica de series. Contenidos puede hacer cualquiera, ¿sí? Cine o series u otra cosa, lo hacen personas que estudian eso. Digo, me parece muy importante porque si no, cualquier cosa se puede convertir en contenido. Y eso también es una manera de despolitizar, ¿sí?, y reducir radicalmente un oficio que ya de por sí es un oficio medio anticuado. A mí me empezó a interesar la crítica de cine cuando empecé a ver perspectiva de género. Porque antes me costaba empatizar un poco, o no me llamaba la atención quizás, como que era algo que pasaba de largo, quizás también porque nunca conecté con la crítica y mi camino venía más por el otro lado, por estar del lado de ser actriz y soñar con producir mis propias producciones. Y siento eso, que cuando empecé, y voy a ir a un ejemplo súper popular, pero para mí fue medio clave. Una vez estaba viendo una youtuber venezolana que se llama Dana Alcuati, hizo un análisis de Lolita y me pareció clave porque sentía que esa bajada popular, porque también hay algo que me interesa a mí, como esa llegada más a lo popular. De hecho, a mí a veces me dicen, me gusta escucharte porque hablas en criollo, ¿no? Como que hay algo de tratar de acercar.
Y me parecía que le estaba hablando, y de hecho hoy venía en el Metropol, lo que antes era el ex Costera Criolla para la gente que viaja y viene en la autopista, venía escuchando a dos chicas que venían atrás mío, escuchando un podcast de unas pibas que hablaban de una serie, no sé si es una serie o una peli, algo de las mandarinas, la vi el otro día, un drama coreano. Y claro, y decía, claro, acá hay algo como de que son un grupo de amigas en su casa tomando mate, y las dos que estaban atrás mío estaban en ese plan. Y dije, hay algo de esto que a mí me está interesando. Y de hecho el año pasado empecé a trabajar en Futurock, en Furia Bebé, que les llaman las viejas come masas. Y bueno, a mí me interesa como en ese registro y en ese plano, como ese acercamiento, siempre con un posicionamiento político también, porque no por eso tiene que ser más liviano ni superficial, pero sí desde ese lugar. Después de hablar de doblaje y de Sylvester Stallone, ahora yo voy a me jugar completamente en el abismo de la vergüenza. Ustedes conocen una expresión, nosotros en Brasil aprendemos cuando pequeños. La venganza nunca es plena, mata el alma y la envenena. Esa era una expresión de Don Ramón, que es uno de los personajes del Chavo del Ocho. En Brasil, nosotros aprendemos que es Chavo del Ocho antes de aprender a hablar papá y mamá. Y sabemos todas las frases del Chavo y de la Chilindrina, de Kiko, de cor. Y uno de los episodios del Chavo del Ocho, profesor Girafales habla, tú eres un fuerte candidato a crítico de cine. Yo era niño, ya había visto rock y me quedé con esa expresión en la cabeza. Entonces fui estudiar qué era un crítico de cine, qué comen esas criaturas, cómo piensan, cómo se reproducen. Entonces fui a estudiar y a esa época yo descubrí dos personas muy importantes. Que es una referencia importante, creo, para todos nosotros. Hubo un crítico de cine en Brasil que se llamaba José Carlos Abelar, que escribió un libro importantísimo, El Puente Clandestino, que es un libro sobre el cine de Latinoamérica, sobre Bolivia, Argentina, Brasil y Chile, entre los años 60 y 70. Yo leí ese libro muy temprano, y había un programa en radio en Brasil. Había una radio en Río de Janeiro que era la Radio Reloj, que era una radio que daba la hora cierta. Entre las horas ciertas, había un programa que se llamaba Hablando de Cine con Adolfo Cruz, que era un viejo que hablaba, va a ver esa película, va a ver John Ford na televisión en tal horario. Entonces yo descubrí que es la crítica de cine con Don Ramón, profesor Girafales, y Hablando de Cine con Adolfo Cruz. A ver, también algo que yo suelo recomendar a quienes comienzan escribiendo en la plataforma, que lean crítica y que también vean que elijan una película clásica, que busquen cómo se ha escrito en su momento, después a lo largo de los años que se fue haciendo referencia y qué dirían ellos. Eso es lo que más o menos los voy guiando. A ustedes ahora, por ejemplo, el rol de crítico, ¿cómo se sienten ustedes y cómo lo están viendo en la actualidad? ¿Cómo qué rol está teniendo en la actualidad? ¿Qué rol tiene la crítica en la actualidad? Y es muy difícil. Yo creo que la crítica debe seguir manteniendo su espacio de diálogo con la obra, ¿no? De interlocutor válido del artista. Porque, bueno, justamente porque para diferenciarse de la gran cantidad de contenidos que pueden pasar o que se acercan, que rozan lo crítico tal vez desde algún lado, pero que son otro tipo de ejercicio distinto. Donde por ahí juega más la mirada del fanático, la mirada del entusiasta, del que consume un producto que ya sabe que le va a gustar, y a veces por eso mismo lo termina despreciando porque no le da lo que le va a gustar. Entonces yo creo que la crítica tiene que seguir siendo ese ejercicio libre de ese tipo de vínculos que busca dialogar con el artista y con la obra desde un lugar de igualdad,
pero sin ponerse nunca por encima de la película. Si hay algo que a mí no me gusta y que lo he visto muchas veces y que incluso yo he cometido muchas veces, es terminar poniéndose, creer que es lo que ocurre generalmente cuando uno considera que una película es mala y entonces cree que puede estar por sobre la película. Y la verdad es que no, nunca podés estar como crítico por sobre la película porque vos únicamente podés hacer tu ejercicio si alguien trabajó primero para que vos puedas sentarte a escribir y a decir lo que pensás de la película. Entonces creo que tiene que seguir siendo un ejercicio de diálogo, un ejercicio respetuoso y un ejercicio sobre todo de amor con el cine. Para mí, eso lo hablé hace mucho con alguien que estaba planeando un libro sobre acerca de la crítica, con entrevistas con críticos y que finalmente no sé en qué quedó. Pero para mí las críticas son cartas de amor que uno le escribe al cine, ¿no? Y a veces el amor, el despecho a veces forma parte del amor y cuando uno hace una mala crítica, por ahí lo que hay es ese despecho de por qué no me diste lo que esperaba, por qué cometiste esto que para mí es que infringe este vínculo que esperábamos tener y que finalmente por tu culpa no vamos a tener. Así que creo que para mí esos son los elementos que tienen que primar en una crítica. El respeto, el no sentirse nunca inferior que el artista y el amor por las películas y por los que crean. Para mí esos son los elementos que debe seguir manteniendo la crítica para ser productiva y para entregarle a alguien a quien la va a leer. Bueno, yo coincido en todo lo que acabas de decir, así que solamente voy a sumar algo que para mí es importante y que tiene que ver con el hecho de que cuando uno escribe sobre una película que le haya gustado o no le haya gustado, me parece que es central poder brindar algún tipo de herramienta al espectador y que al lector, mejor dicho, lector-espectador, y no que la crítica sea un mecanismo que termine por lograr que el espectador vaya a ver la película o no vaya a ver la película. O sea, yo creo que hay que ver todas las películas, las buenas, las malas, las que son una porquería, hay que ver todo, porque de todo se puede sacar algo interesante o todo nos puede movilizar para pensar en otra cosa o crear otra cosa. Yo creo que, o por lo menos es lo que yo intento hacer cuando escribo, quiero que la crítica sirva para algo más, quiero que la crítica hable de la película, pero que también habilite una comprensión de otras cosas. O sea, que el lector se pueda llevar efectivamente una herramienta y no el juicio de una persona que está luchando mientras escribe para ponerle un poco de freno a su fanatismo, a su enojo o a lo que sea, ese sentimiento que me haya generado la película. Como quieran. Yo creo que la crítica efectivamente hoy cumple un rol casi nimio. Creo que hoy la crítica, al menos como la conocimos, pues quizás generacionalmente, como hablábamos antes, no cumple el mismo rol que cumplía en algún momento. Probablemente si habláramos de crítica, hay otros tipos de crítica que, como bien decíamos antes, bordean mucho la recomendación, la reseña liviana, la escribí 250 caracteres y me la saqué de encima porque tengo que decir algo rápidamente, ¿sí? Lo que hace que en muchos casos pasen enormes, extraordinarias películas, sí, los jueves, pero como hay que sacársela rápida de encima, hay que llenar muchos caracteres, así publico primero. Pasa que se pierde hablar rápido a propósito porque hay gente que efectivamente se saca las películas de encima. Y efectivamente debería ser un trabajo amoroso. Ahora hay una realidad y es que si nosotros sometemos a la situación de crítica a cualquier instancia en la cual cualquier persona se pone a escribir sobre una película, probablemente todo se convierta, ¿sí? Y todo esté en un mismo nivel. Yo en alguna ocasión me lo preguntaban alumnos y les decía, si ustedes se cruzan con un arquitecto, probablemente no le vayan a decir, che, me parece que estaría bueno que allá en el fondo esa columna fuera del otro lado, porque a mí de onda, por mi opinión, me parece esto. La crítica también puede ser una profesión, ¿sí? Y hay algo de la desprofesionalización de la crítica que también en alguna medida tiende a nivelar hacia abajo. Entre eso y la recomendación es un lugar un tanto peligroso en el cual está quedando, digamos, la zona de escritura crítica. Yo medio como que entro en zona de combate mucho con Letterboxd, ¿sí? Porque considero justamente que ahí hay algo en el cual se pierde mucho, se confunde una cosa con la otra. Y vuelvo a lo último que decía antes, si es efectivamente, si una disciplina estética,
perdón por disentir, hay críticas que son mejores que las películas, extraordinariamente mejores, porque también son textos que tienen carácter literario. Hay películas que uno dice son una basura absoluta, pero la crítica es tan buena, que me dan ganas de ver esa película. Entonces eso también tiene que ser ejercicio crítico. Si no, corremos el riesgo de ser, ¿qué cosa? Un puentecito. Y nosotros no somos un puente de nada, somos también personas que pensamos, pero también hay una capacidad creativa. Me parece que está en una zona medio extraña la crítica en ese sentido. Yo no soy muy optimista en este punto. A mí me gustaría sumar para profundizar un poco lo que dije en relación a mi interés, que tenía que ver con la perspectiva de género y diversidades, que por eso yo no me siento crítica tampoco, porque no hablo desde un lugar técnico, ni a veces algunas herramientas tengo, pero más intuitivas del oficio, de estar en rodajes. Pero lo que me interesa, que quizás no sucede tanto, es el espacio para debatir, como esto que decía Juan Pablo, esta idea de que el cine construye imaginario y hay un montón de cuestiones que tienen que ver cómo construimos vínculos, cómo nos relacionamos, cómo podemos proyectar nuestras vidas, que finalmente sucede y las construimos de esa manera porque probablemente la vimos en una película en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y seguimos replicando cómo hablábamos, ¿no? Por eso también esta cuestión del lenguaje y qué importante que es que el lenguaje, que las películas argentinas sean argentinas con nuestra identidad y que no terminen siendo lavadas, como está sucediendo un montón porque las plataformas están lavando identidad nacional casi todo lo que están haciendo. Pero bueno, volviendo un poco, me interesa a mí abrir ese debate, ¿no? Como vemos una película, bueno, ¿quién está contando la historia? ¿Quiénes cuentan las historias? Si pensamos en referentes, bueno, ¿qué referentes tenemos en nuestros imaginarios? En nuestro imaginario. Abrir y generar y lo hago desde un lugar bastante, donde planteo desde mi vulnerabilidad y mi fragilidad sin tener una verdad absoluta, sino que veo una película, me genera un montón de preguntas en relación al género, a diversidades, a cuestiones de desigualdad social, por ejemplo, como que cada vez me voy animando también a, no sé, uno de mis últimos videos que fue para mí el más difícil de hacer, que habla de infancias trans, que dije, me voy a meter ahí, es un debate re verde, y finalmente dije, bueno, hay un montón de ejemplos de producciones audiovisuales que hablan de infancias trans. Vamos a poner este debate sobre la mesa. Yo voy a compartir también mis dudas y sin ninguna certeza. Y me parece que abrir espacios de discusión a través del cine es lo que a mí me interesa. Que por eso, por ahí a veces digo, bueno, yo no me siento crítica de cine, pero sí siento que a través de esos debates o a través de compartir producciones que quizás no son tan populares o comerciales, mucha gente accede porque me ve en YouTube, básicamente, que es una herramienta que tenemos ahí, es un recurso que es muy popular. Entonces, bueno, yo también a veces soy muy crítica con algunas cosas que suceden en las redes, que se lavan de identidad, que se vuelven muy superficiales, pero siento que también hay nichos donde podemos encontrar cosas muy valiosas, que son realizadas con mucho amor. Yo en mi caso no lo hago ni por plata, ni me muevo por mis intereses y por mis ganas por lo que me despierta ahí mi deseo. Así que bueno, un poco comparto mis ideas. Hace uns 3 años, yo tuve oportunidad, puedo decir honor, de visitar uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, que es el Festival de Mar del Plata. Y en aquella ocasión hubo un tributo, un homenaje a John McTiernan, el director de Die Hard. Antes del screening, el curador, director artístico del festival, una persona a quien respeto mucho porque tiene ideas muy buenas y corajosas, con muy coraje, dijo así, preguntó a las personas, ¿nosotros vamos a ver una película de Navidad? Todas las personas respondieron, sí, con entusiasmo, con pasión. Para mí, aquella pregunta es una crítica de cine, porque en aquel acto de amor, de poner su cinefilia a la flor de la piel, que como hablamos a flor da pele, como falamos en portugués, es una forma de hacer con que personas de generaciones diferentes, distintas, que ya eran críticas, o ya eran estudiantes, o ya eran personas interesadas en cine, en 1988,
2008, cuando salió Die Hard, o personas que no eran nacidas, personas que vieron la televisión, personas que como yo vieron dobladas, tuvieron la oportunidad de conocer esa película por otra perspectiva, una perspectiva crítica y una perspectiva de investigación. Yo creo que el trabajo de la crítica es poner en perpetuo una forma de autopsia en cuerpo vivo de las películas. Las películas son cuerpos vivos que pueden se pasar por una autopsia que utiliza instrumentos técnicos de análisis distintos por cada época. Y a cada época permite que nosotros possamos descobrir órganos distintos y vivos y pulsantes como eso. Para terminar, y creo que tudo que leí quando estuve em Mar del Plata e tudo que estou lendo agora em Bafici, que é também uma profissão de amor de pessoas como vocês que estão acá e escrevem seus blogs em Facebook, etc. É que creo que o principal legado de la crítica é a qualidade de la prosa, la qualidade de la escrita. A veces las personas nos dicen, pero tu blog da solamente 2 puntos de audiencia. Este programa de crítica que tiene en YouTube só tiene 6 espectadores. No hay problema. Nosotros no escribimos para el presente. Nosotros escribimos también para el presente. Escribimos para el futuro. Escribimos para que algún tiempo personas que em festival como Mar del Plata, que descobrem trabalho increíble de John McTiernan por los ojos de uma direção artística igualmente increíble, possam correr atrás de textos, correr atrás de informações, correr atrás de informações del passado e construir uma nova mirada para o presente de elas e para o futuro de todos nós. Perdón por mi portuñol horrible, pero... Se entiende, se entiende. Sí, entiende eso. Hola. Perdón, yo quisiera hacer una acotación a eso, porque esa persona que vos mencionás, el director del Festival de Mar del Plata, es Pablo Conde, que está ahí sentado, que fue director del festival hasta 2023. Y bueno, es a él a quien le debemos la programación de las últimas 2 ediciones del festival. Nosotros no combinamos eso, no te conocía, pero tú eres el mejor, el cara. En base a eso también me empecé a preguntar eso, si tienen como lectores modelos en el momento de escribir. Por un lado habías dicho que no te encontraste en el sub de gente que te lea, pero te has encontrado en otras opciones, en otros acontecimientos o has podido charlar. Y también mi pregunta para vos, Nati, de que tenés interacción a veces con chats o cómo es, digamos, cómo se construye el análisis si es en un vivo con el mismo público. Si tengo un lector modelo en mi cabeza a la hora de sentarme a escribir, no, creo que no. Lo que trato de hacer es vincularme con la película, tratar de ser fiel a lo que la película me produjo y intentar, un poco lo que decía Fede, intentar continuar ese espíritu que yo obtuve de la película y compartirlo a través de una mirada posible con quien me va a leer. Digamos, creo que esa es la mejor forma. Intentar ser fiel, sobre todo, a una cuestión emocional. Para mí el trato de que mis críticas en lo posible reflejen la cuestión física de lo que uno le pasa cuando ve una película. A mí no sé, recuerdo por ejemplo, ¿cómo se llamaba la película de Clint Eastwood? La del musical. Jersey Boys. Yo recuerdo haber visto Jersey Boys y que la película me pasara por el cuerpo, que yo sentir que necesitaba moverme, porque lo que estaba viendo me generaba sensaciones que no eran solo mentales. Era un placer físico de estar viendo lo que estaba viendo y de disfrutarlo.
y quiero decir que uno no siempre consigue como crítico ese objetivo. Yo no estoy conforme con la mayoría de mi trabajo, pero siento que cuando lo consigo es una alegría muy grande. Y si tengo que decir que hay un lector al que le escribo, bueno, un poco es mi pareja a la que después se lo doy a leer para que ella me dé su mirada, me corrija si me tiene que corregir, y generalmente lo hace. Así que nada, a veces es un trabajo de a dos también. Bueno, en mi caso mi experiencia es diferente porque entiendo que vos también escribís sobre cosas que o no te interesan o no te gustan y lo tenés que hacer sobre la inmediatez, ¿no? El problema de la inmediatez es bastante complicado. Bueno, en mi caso la situación es diferente porque suelo escribir sobre cosas que me gustan mucho o que me enojan mucho y tengo la posibilidad de poder elegir sobre qué escribir, que eso ya es un montonazo porque se parte de la base de un vínculo como más estrecho con la película o con el director o con quien sea. No tengo un lector modelo, o sea, lo que busco es que esa idea que aparece o ese sentimiento que aparece que suele ser caótico, creo que tengo problemas, pero no importa porque suele como venir de la emoción, de la euforia o del enojo, intento civilizarlo, ¿no? Intento como ir sacando esa capa de pasión que lo va cubriendo y tratar de encontrarme con alguna punta, alguna idea, algo que siento que es ordenado y comprensible para otra persona que no soy yo. Entonces, como que yo siento que mi proceso es ese, es ir desarmando todo lo que tiene que ver con lo emocional y lo impulsivo para empezar a construir algo que tenga sentido para un otro. El otro puede ser mis amigos que me leen y me ayudan, mi papá, mi novio, o sea, la persona que tengo cerca y que no tiene otra opción más que leerme sistemáticamente. A mí me cuesta un poco lo del lector modelo, y va a sonar raro lo que voy a decir ahora, porque inicialmente hay una frase que me gusta mucho de Ralph Waldo Emerson, que siempre la pienso, que tiene que ver con el extrañamiento sobre uno mismo. Si uno puede lograr escribir algo, que puedo volver a leer después y decir, la puta madre, esto lo escribí yo, hay algo que está funcionando bien. Así que si me preguntan inicialmente, creo que esa versión mía futura que diga, hay algún momento donde esto ganó independencia, se escribió solo, no sé cómo, y lo logré. Probablemente después en ese lector modelo puedan entrar un montón de personas, desconozco, pero comparto algo que decía Juan Pablo antes que tiene que ver con la idea de la emocionalidad. En alguna ocasión, hablando con Leo Despósito, con la cual no hablamos hace mucho tiempo, Leo hablaba de una idea de formato de crítica argentina, probablemente quizás buena parte de esto haya tenido que ver con la formación del Amante, perdón, por ser defensor del Amante, hoy nos parece que no se defendiera mucho el Amante, en donde se pone mucho en juego la cuestión personal y autobiográfica. Recuerdo una ocasión cuando me lo crucé a Claudio España, quien tuve como profesor en algún momento en mi vida. Claudio decía, ustedes escriben sobre las chancletas y las pantuflas y cuando se levantan de la cama. Y mi respuesta, tenía 22 años, son un boludo, pero al mismo tiempo no me había gustado demasiado eso. Me acuerdo que le dije, nosotros escribimos desde donde podemos, pero desde la experiencia personal. Y creo que ese debería ser un horizonte también posible para el espectador. Tiene que haber, si se quiere, la posibilidad de traslado de experiencia. No que te entregue una experiencia, pero si la crítica no se convierte en experiencia, también pierde parte de su razón de ser. Así que, digo, son varias cosas. Está la cuestión estética, la cuestión de la escritura, pero también tiene que haber experiencia. Y probablemente si un lector, cuando termina de leer, diga, y me pasó, uno de los casos, me acuerdo, había terminado de escribir una crítica a comparto lo de Clint Eastwood, me pasó con Clint Eastwood, creo que con 3 o 4 películas con Clint Eastwood, despedí parejas, se me murieron abuelos, literalmente lo utilizaba como para hacer catarsis. Me acuerdo que me escribió en un momento Sebas de Caro, me dijo, boludo, me puse a llorar después de leer tu crítica. Bueno, si efectivamente funciona algo de eso, algo bien estaremos haciendo. Retomando lo de las comunidades virtuales, lo que sucede es lo más parecido a una reunión con esa inmediatez, ¿no? Que tenés, ya sea una transmisión en vivo donde tenés el chat en el momento que estás hablando y tenés esa interacción directa, y a eso le sumamos lo global, y que en esa reunión puede estar de repente, que me ha pasado de hablar con realizadores
tener contacto con directoras que les llega un video y me escriban por privado. Entonces, a partir de ahí conocí personas que admiro muchísimo, como Ana Katz. Pude charlar en vivo con Valeria Lois, por ejemplo, en mi canal. Y tenés desde las realizadoras hasta la persona que es súper fan de esa persona que vos estás entrevistando, que está chateando en ese momento. Entonces, de repente, también ese acercamiento de la actriz entrevistada con sus fans, y se genera algo que se va retroalimentando. O me ha pasado, por ejemplo, estar transmitiendo en vivo, que esto es ilegal, pero por ejemplo ver una película en Twitch, Vi Joven y Alocada, una película chilena. Estar en el vivo y que haya una de las músicas que hizo, una de las realizadoras que hizo la música de la película, que lo diga en el chat y de repente compartirnos otras de sus producciones musicales. Entonces hay algo que se retroalimenta muy rápidamente. Para mí es algo que es enriquecedor para la comunidad que está participando, y en lo personal también aprendí un montón porque me van acercando constantemente. Voy conociendo producciones de otros países que quizás de nichos que quizás es mucho más difícil acceder porque realmente no hay nadie hablando de una producción muy chiquita, super indie de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces es tanto enriquecedor para quienes están participando de la comunidad, que tienen todo ahí, como todo ese acceso, como para mí, que voy aprendiendo un montón. Y también aprendo de las devoluciones y lo que me van diciendo, o que van observando, me van haciendo, es la crítica de la crítica, ¿no? Como que se vuelve ahí muy metalenguaje, ¿no? Como, mira, o cuestiones estructurales de metodologías que quizás yo no las tengo tan conscientes, que alguien me las marca de afuera. Entonces profundizo sobre eso. Es re interesante lo que sucede ahí en la virtualidad también. Creo que tengo dos cosas para decirte de su pregunta. Si de alguna forma el cine tiene una bastardía con la literatura, porque utiliza la palabra como un elemento vivo de su expresión, la lengua, que é a terra, el território da palavra, a língua espanhola, presenteou, regalou todos nosotros com uma resposta para o futuro, graças a uma película seminal que é Cerrar los Ojos de Víctor Erice. Porque creio que quando Erice disse, pone el título para todos nosotros, que é necessário cerrar la mirada para os prejuízos da contemporaneidade, quando cerramos os olhos, é um movimento biológico essencial para que se possa abrir os olhos de novo. Então, creio que a língua espanhola, a língua madre de ustedes, nos dio um caminho para entender que essas intempéries, não sei se há essa palavra acá, são momentâneas e são essenciais para cerrarmos e abrirmos, diástole e sístole, para que o coração se ponga a pulsar. La segunda cosa que me ocurrió decirte, el nombre Jean-Claude Carrière familiar para ustedes. Jean-Claude Carrière, además de un gran dramaturgo, un gran escritor, fue uno de los mayores guionistas de la historia del cine. Una vez yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con él cuando salió una edición nueva de La Linguagem Secreta de Cine. E perguntei a ele uma pergunta de cinéfilo, não uma pergunta de reporteiro. Qual é a saudade, qual é a nostalgia que tem de Buñuel? Ele não falou de películas, ele não falou de estéticas. Ele me respondeu assim: a maior nostalgia que eu tenho de Buñuel é seu abraço. Seu abraço tinha olor de salsicha, olor de linguiça, né? Olor de cigarros muito fuertes. Pero el último abrazo que pudo dar a Buñuel fue un abrazo partido, vacío, porque ya había la muerte en torno de él. Mi desafío como una persona que escribe sobre cine no es hablar de la estética que hay en el cuerpo de aquel genio, es describir la dimensión poética de un abrazo que yo jamás podré abrazar más. Creo que cuando nosotros hacemos crítica, estamos cercando ese abrazo, de alguna forma, que es un abrazo que solamente la lengua puede dar. Y
después en sus espacios de trabajo y cómo van pensando, o sea, ¿tienen autonomía en líneas editoriales o dependen de el medio en el que están trabajando? ¿Cómo van abordándolos? ¿Cómo también vos desde Perro Blanco, cómo vas decidiendo o cómo lo fuiste formando? Y vos, no sé, la diferencia entre página y tiempo argentino, si hay alguna diferencia, si no, o cómo te encuentras trabajando. Gracias. Sí, la compliqué. Bueno, en general, digo, a ver, líneas editoriales dentro de lo que es el área de crítica del cine no existe. Sí ha habido conflictos y existen conflictos con determinadas producciones cuando tienen algún vínculo cercano, más o menos cercano, con la empresa. Casos en los cuales, por propias experiencias que hemos pasado casi todos los que escribimos en la sección, decidimos, por lo general, apartarnos de esas, elegimos autoexcluirnos de trabajar sobre esas películas para no tener que ni tener un conflicto nosotros con lo que vamos a decir, ni entrar en un conflicto con la empresa que nos paga, mal pero nos paga. Así que, digamos, la cuestión editorial pasa por ahí. Si puedo decir lo que quiero, lo digo, y si no puedo decir lo que quiero, no lo escribo. Y en tiempo argentino es mucho más, todo es mucho más natural porque hoy en día es una cooperativa, es absolutamente horizontal. No hay criterios más allá de lo político, todos los medios tienen una línea política, sobre todo en sus secciones más calientes, pero no hay ningún tipo de criterio o impugnación que me impida decir lo que quiero. Dicho esto, yo hoy escribo en estos dos medios, pero en los 20 años que llevo escribiendo en medios, escribí en Clarín, escribí en La Nación, escribí en Perfil, escribí en Crítica, y en ningún lado me dijeron lo que tengo que decir. Y en el caso de que me lo dijeran, lo diría en otro lado. Yo voy a torcer un poco. ¿Querés preguntarme algo? Voy a torcer un poco la pregunta porque honestamente no tengo la experiencia, el tipo de experiencia laboral que atraviesa él, o sea que la pregunta a mí me encajaría como por otro lado. Todo lo que tiene que ver con el laburo dentro de la universidad, siempre uno puede como decidir hablar de lo que quiere, pero después se va a encontrar con un montón de instancias que van a decir que no. Por ejemplo, no sé, la presentación de un abstract para un ensayo que no te aceptan. En mi caso específico, y es lo que me interesa contar, el laburo que yo hice en la universidad estuvo asociado al cine de terror, y pensar en la Facultad de Filosofía y Letras dándole espacio al cine de terror era hace 15 años una utopía absoluta, porque los géneros menores como el terror, la ciencia ficción, la historieta, en el caso de letras hace varios años atrás, no era aceptada por la academia. Entonces, de alguna manera, esa imposibilidad de poder investigar, de poder escribir y de poder hablar de lo que uno quería, me terminó llevando a crear, junto a mi amiga Mariana, un espacio que es La Monstrua, que tuvo como objetivo central, primero, poder hablar de eso que no podíamos hablar en la academia, y segundo, poder hablar en un lenguaje plenamente antiacadémico, pero desde un punto de vista teórico fuerte. Entonces, resumo la cuestión. Creo que, por lo menos en mi experiencia, tanto en el laburo que hago en la universidad como en el que hago en Periplat, cuento con la libertad de poder hablar de lo que quiera, y hasta el día de hoy, salvo algún rechazo, nadie me dijo que no podía hablar de ciertas cosas. En mi caso personal no pasé por la experiencia de que bajara en línea editorial. En general, concuerdo con lo que decía antes Juan Pablo, no conozco casos de baja de línea editorial, pero sí lo que hay es una amable invitación por consenso, para decirlo de otro modo. Hay consensos implícitos, y esos consensos implícitos hacen que a veces en general, en distintos medios, en mi caso yo dirijo y escribo un medio plenamente independiente, no porque los otros medios no lo sean, pero probablemente en el
en la página que dirijo, en la que laburo, tenga plena y absoluta libertad. Pero hay una realidad, y es que no necesariamente siempre todos los críticos quizás se puedan mover con, ¿cómo decirlo? Con tranquilidad en esos entornos de consenso. Conozco casos, sí, insisto, se dice el pecado, no el pecador, sí. Conozco casos de críticos que no se sentirían cómodos diciendo algunas cosas en determinados medios, sin embargo, tienen que seguir trabajando. También hay una realidad. Si me preguntan a mí a título personal, yo sé que digo esto y lo digo desde un lugar un poco más fácil, sí. Me parece que la profesión de crítico, y no lo digo en chiste, debería ser una profesión peligrosa. Y cuando digo peligrosa es en el sentido de que tiene que haber alguna clase de toma de riesgo. Con riesgo no quiero decir que nadie pierda su trabajo, ¿sí? Pero me parece que tiene que haber un riesgo en juego. Si no, probablemente parte, digamos, de ese trabajo se esteriliza. Pero concuerdo con esto que decía antes Juan, en muchos casos, muchos medios lo que hacen es como hacer una sugerencia, o a veces forma parte, digamos, de las mismas redacciones, hacer esto de apartarse para no entrar en crisis con lo que podría ser esa presunta línea editorial. Pero yo creo que implícitamente las líneas editoriales existen, inevitablemente. Y otra cosa, probablemente hace 20 años la posibilidad de diálogo entre líneas editoriales era más fácil. Después de lo que bien conocemos como la grieta, en muchos casos se volvió mucho más difícil, cosa que es una tontería absoluta. Deberíamos poder dialogar más. En mis redes sociales soy bastante anárquica, como que me manejo con mis tiempos, mi deseo. También eso creo que me diferencia por ahí, que yo no lo tomo como una profesión que tengo que hablar de todo, sino que cuando tomo una producción es porque realmente tengo ganas de hablar de esa producción. Que por ahí eso se diferencia, que te paguen para hablar de tal película, y bueno, es totalmente distinto en ese sentido. Yo si hablo de algo es porque tengo ganas, ya sea para halagarla un montón o para criticar cuestiones que en general cuando critico tienen que ver más con la perspectiva de género, diversidades, cuando aparecen cuestiones que me hacen ruido desde ese lugar, y generalmente esos videos son los que más funcionan. Tampoco me rijo por el algoritmo, porque muchas veces de repente tomo una temática que en ese momento de mi vida particularmente me dan ganas de hablar de eso. Por ejemplo, uno de mis últimos videos es de sexualidad en la tercera edad. Me pintó, sé que ese video no lo va a ver nadie, pero a mí me daban ganas de meterme ahí. Y sí, en YouTube, por ahí el límite es las tetas femeninas, que es el límite. Tetas masculinas todo bien, pezones femeninos hay que censurarlos. Y sí, bueno, soy consciente del algoritmo, pero no... Hoy en día, en un momento sí, al principio como que lo tenía súper en cuenta y me volvía loca, porque además es muy cruel, es re carnicero. YouTube te pone flechas rojas para abajo, te dice todo el tiempo, este video no funciona como el de la semana pasada. Hoy en día solté y dije, bueno, no, yo voy a conectar con lo que tenga ganas de hacer. Y en general, cuando por ahí trabajo para espacios que me convocan para, ya sea, por ejemplo, la columna en Futurock, me convocan justamente por mi mirada, entonces es como que siento esa libertad. Por feminista, zurdita, flequilluda. Son términos que se usan mucho últimamente acá. Alerta de flequillo, alerta do flequillo, me dicen. Pero bueno. Creo que yo pasé por muchos medios, estoy en muchos medios, escribo para Brasil y Portugal, pero creo que el mayor prejuicio que enfrenté, la mayor censura, no fue de los medios, pero de la propia crítica. Cuando las personas tienen una dificultad mucho grande de escuchar opiniones distintas sobre aquilo que nosotros en Brasil chamamos de as vacas sagradas, de los cánones. Voy a dar un ejemplo para ustedes. Yo estuve en el Festival de San Sebastián cuando pasó una película que para mí fue una de las experiencias cinéfilas más increíbles que tuve en los últimos años, Trenkelauken. Yo escreví sobre Laura Citarelli de inmediato y todas las personas que estaban conmigo consideraram aquilo uma tonteria, uma película de 4 horas que se passa para nós todo acá em Los Pampas. Em Los Pampas e isso, aquilo. Foi solamente 2 meses depois, caía do Cinemark, poner Trenkelauken como a película del año, que todo se convirtió e Citarella se convirtió em uma diosa a ser seguida. E é incrível uma diretora. Pero
las personas perdieron 2, 3 meses de la oportunidad de conocer a esa directora, de hablar sobre ella, de tener una experiencia, porque, de nuevo, Erice, los ojos necesitan cerrarse para abrirse. Eso creo que es el mayor desafío que nosotros tenemos. Creo que uno de las, para citar un caso más popular, cuando en 1999 una película que se llama El Sexto Sentido se estrenó, la crítica trataba M. Night Shyamalan como una vedeta del mercado, meramente un especialista en gimmicks, en viradas bruscas de guión. Cuando Cahiers du Cinema le puso en la capa en 2006, todo se cambió. Las personas perdieron 6 años, y en esos 6 años yo estaba día a día hablando, Shyamalan es el futuro, Shyamalan es el futuro. Y todas las personas me tacaron piedra en las calles. Pero todo bien, yo puedo aguantar eso. Y en festivales, como también hablando, pensando en inmediatez por la cantidad de programación que pueden encontrar o por las semanas de vigencia del festival, ¿cómo abordan su profesión? ¿Cómo son la selección de las películas que pueden ver o pueden llegar después a escribir o se encuentran escribiendo posterior al festival? No, en el caso de la crítica para medios que se editan diariamente, uno no escribe siempre en lo inmediato, ¿no? Es para la película se estrenó hoy, escribimos hoy, mandamos hoy, se publica mañana. Ahora, en cuanto a cómo consumo yo cine durante un festival, la experiencia varía un poco, depende de dónde, no de cuál sea el festival, sino de dónde. Uno se metía, ¿sí? Y Facebook te decía, ¿cómo estás hoy? ¿Qué piensas? ¿Sí? En algún momento todos pensamos que tenemos algo importante para decir. Perdón por decir lo que voy a decir ahora. No todos tenemos algo importante para decir. El mundo está lleno de imágenes, el mundo está lleno de contenidos, ¿sí? Cuando empecemos a ser conscientes de que puede ser la remota posibilidad de que no todos quizás tengamos algo importante o interesante para decir, que no todas las imágenes son interesantísimas, que no todos los contenidos son interesantísimos, quizás también el asunto pueda empezar a manejarse de otro modo. Porque si no, de vuelta, todo va a ser lo mismo, vamos a hacer burbujitas micro en una pileta diciendo, soy la burbujota. No, boludo, tenés al lado un tipo que hizo bungee jumping, ¿sí? Y simplemente hizo mucho ruido, nada más. Me parece que hay que empezar a lidiar con eso, y es también lidiar con narcisismos. Y a la gente le cuesta mucho lidiar con eso. ¿Sabe dónde yo detecto este problema que tú hablas muy fuerte? No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo veo mucho eso en relación a cómo la crítica se comporta delante de los cortometrajes. Yo veo que hay una exigencia de que la expresión de un cortometraje sea necesariamente una expresión experimental. Hay una demanda muy fuerte para que una persona que haga un corto no haga, por ejemplo, una comedia, no haga una experiencia más, digamos, retilínea, para usar una palabra mala acá, una narrativa más conservadora. Tuve la oportunidad de ver en mucho tiempo en mi carrera cortos que eran geniales, pero como ellos tenían una identificación con una mirada más comercial, querían solamente contar una historia con humor, una blague y punto, pero con la confianza en grandes actores, estos cortos fueron defenestrados por la crítica. Creo que en este lugar, que es un lugar donde las personas deberían tener la libertad plena de hacer, porque muchas veces son películas que tienen un invertimiento menor, son películas para intentar muchas veces, hay una cobranza que es muy cruel, que no deja que las personas se expresen, y ahí sí yo veo ese lugar de es verdad, me gusta o no me gusta, puede o no puede. Creo que en este lugar esto es muy peligroso. Creo que ahora en que nosotros vemos un director con la potencia de Pedro Almodóvar o un director con la potencia de Wes Anderson haciendo cortos, las personas tratan esos ejercicios, algunas voces de la crítica, como si fueran tonterías, y
quando são formas absolutamente legítimas e potentes e que apontam para um outro lugar. Mesmo que seja um lugar de, usar uma palavra em português, arejamento, um lugar de respiro em seus trabalhos, em seu legado. Esse é algo que creio que nós deveríamos pensar um pouco. Bueno, para cierre, tenías una pregunta. Dale. Chicos, bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento. Soy de Santa Fe, de Esperanza, más precisamente, una ciudad de 50.000 habitantes. Y yo me quedé acá, estoy re emocionado porque yo vengo como protagonista de un corto. Un corto que con mucho orgullo hemos hecho y que por primera vez en la historia de esta ciudad llegamos a este festival tan importante como es el Bafisi junto con el de Mar del Plata y otros. Una directora excelente a la que amo, que pegamos una comunión así porque después de haber ganado un fomento, el fomento de la provincia de Santa Fe, llegamos acá. Dios nos iluminó de que este corto no se dé en otro lado porque si no, no hubiéramos llegado. Tuvimos la suerte, y estoy medio llorando porque estoy emocionado con mis 64 años llegar acá. Para mí yo ya toqué el cielo, ya es como jugar en la selección. No me importa el resultado, pero estar acá sentado con ustedes, maestros, ya está, yo ya gané. Pero hemos recibido una crítica hermosa, no sé si alguno de ustedes este corto recibió, no quiero decir el nombre, si quieren se lo digo, no, se llama Renegrido, se estrena el 6 de abril. Primero iba a ser la historia de la policía de la provincia de Santa Fe porque el tema era libre. Él habló de la policía de Brasil hoy. Y después terminó siendo un poco la historia de mi vida, mechada con este renegrido que es ni nada más ni nada menos que el negrucho, ese pájaro que en nuestra ciudad es una plaga. Él está ahí, es un morajú. Y tiene que ver esta historia con, bueno, el policía, la historia negra. Pero estamos felices de estar acá. Estamos re felices de estar en este Bafisi. Y yo estoy del otro lado y les agradezco todo lo que saben. No me importa. Estoy acá y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Hacer la última pregunta ya. Con que haga hace la pregunta y despida. ¿Sí? Ok. Bueno. Mi pregunta es, Sí. tirar un poco. Bueno, perdón. Tíralo. Sí. La seguimos después de acá. Lo dejamos amable, no, perdón. Realmente yo creo que el decir no todo, está muy bien lo que dijiste, no todos tenemos opiniones que pueden tener, por lo menos en el mismo tópico que ver con el universo y en realidad eso es el comienzo primero está buenísima la mesa. Está genial lo que están haciendo y está genial el seleccionado. Sigo y leo a todos, menos a mi futuro marido. Pero a riesgo de ser el viejo que se queja por la nube, siento que lo que está pasando hoy es que el rol de la crítica está muy corrido por la idea de que todos tenemos una opinión y que llegamos a un punto que desde ese lugar de persona grande y qué sé yo, siento que es un poco peligroso, y es una palabra que no quiero usar, pero no encuentro otra, porque están pasando cosas como que en dos películas que solo voy a hacer muy brevemente una crítica, si se quiere, de circo romano, ¿no? Emilia Pérez y Anora, por poner dos títulos muy específicos y puntuales, tuvieron andanada de personas hablando de las películas sin haberlas visto. Y me parece que en este momento la crítica está muy empantanada por el universo de las redes, donde hay un montón de gente que tiene derecho a hablar de cosas que no vio, que solo leyó a las personas que quizás piensan como él y lo que hacen es verificar su tener razón, y que se están perdiendo del, por lo menos, tener el propio juicio de ver las cosas y de ahí en adelante emitir un juicio, que no está mal que se emita el juicio, pero emitir el juicio sin ver me parece que es un crimen
Y me parece que es el gran desafío que tiene la crítica hoy. Mi pregunta era, ¿están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con que existan estas expresiones? ¿Le exigen a ustedes, a ese público que mire? ¿Cuál es la posición que tiene cada uno de ustedes sobre esta situación que me parece que es realmente un punto en el que nunca pensamos que iba a atravesar la crítica contemporánea? No hay tiempo para responder, ¿no? La respuesta es sí. Bueno, igual podemos seguir hablando después. Primero agradecerles a todos por estar acá, por darse el tiempo, a ustedes por bancar mis preguntas, por darse el tiempo también de responderlas. Hice que sea uno a uno solamente para que todos puedan tener voz. Y después también de darle ese lugar a la crítica para poder ver pelis y acordarse de la pasión que le genera a cada uno y por qué eligen también estar acá en un festival y por qué eligen ver cada peli, cada serie o aquello que les gusta desde la pasión. Así que fue mi intención de llegar a ese debate. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Coincidir y hoy que me siento un poco raro y no me puedo decidir, desconfías de mí hasta que